9:17 en la Argentina, mamita. Qué lindo que está el país, ¿eh? Qué lindo, qué programa caliente que hemos tenido. En la antesala de un marzo, hot, como mínimo. Y por eso ya está en comunicación telefónica con nosotros el señor Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Qué alegría, Leo, y esto que decís vos me lleva a que, pues es que me está agarrando miedo de hacer las columnas. ¿Por? Estoy teniendo temor, y porque lamentablemente todas las primicias que damos, sí, muchas de las cuales no son alegres, precisamente, sí, claro, se vienen confirmando. Entonces uno, cuando tiene alguna cosa de importancia ahora, tiene miedo de tirarlas porque casi tiene la certeza de que van a terminar cumpliéndose. Título de etapa del día de hoy de los principales diarios lo dio Miguel Ponce a las 9:15 el sábado pasado. Por ejemplo. Débora Pérez Volpi. Exactamente. En efecto, sí. Y muchos me salieron a la yugular diciendo, sí, ¿por qué claro, no esperamos al viernes? Sí, bueno. Bueno, cuando uno tiene alguna información de gente autorizada y profesionales con experiencia, sí, claro, puede hacer afirmaciones que luego, finalmente, la realidad, como en este caso, termina confirmando, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuánto hace que venimos hablando del acero, sí, y del aluminio? Sí. Estados Unidos. Precisamente ayer, Ross, el secretario de Comercio, elevó a Trump la decisión para adoptar una medida que obviamente afecta a dos empresas argentinas muy importantes como es Alluar y Tenaris, y que si sumamos lo de piso de daño, porque lo que aparece hoy en algún medio que cuantifica este tema, habla de 720 millones de dólares, eso es si Trump elige la mejor alternativa, es decir, la más suave para Argentina, uh-huh, cargando más el tema sobre China y otros países, ¿no es cierto? Entonces, si esos 720 millones le sumamos los 1.200 del biodiesel, estamos con un impacto sobre nuestras exportaciones de casi 2.000 millones, en momentos en los cuales estamos atravesando la balanza comercial con el rojo más grande de la historia, y como lo anunciamos acá, y lamentablemente no nos vamos a equivocar, este año vamos a tener mayor déficit comercial todavía. O sea que el frente externo, como lo dijimos también, se transforma en uno de los elementos de máxima preocupación, simplemente porque el proceso de endeudamiento que hemos tenido, que ahora se va a frenar un poco por el encarecimiento, ¿no es cierto?, de las tasas de Estados Unidos, hace que la única manera genuina de repago tendría que provenir del saldo positivo de la balanza comercial. Y esto no va a ocurrir, no vamos a tener saldo positivo, vamos a tener saldo negativo, y vamos a tener un saldo negativo mayor que el de este año, lo cual, muchachos, obligaría a poner las barbas en remojo, y yo entonces comprendo por qué algunas caras en Chapadmalal en el día de ayer. En el día de ayer, yo diría que lo que no ha trascendido en los diarios, seguramente vos tenés información de lo que ha ocurrido adentro, sí, yo también la tengo, algunos correligionarios míos estuvieron presentes y por eso podemos afirmar lo que afirmamos. Ha quedado en claro de que si bien formalmente no va a haber un ministro de Economía, queda claro que la economía a partir de este momento está en manos de mis ojos. El presidente de la Nación, te acordás, definió a sus ojos a Marcos Peña, sí, Quintana y Lopetegui. Sí, claro. Lo cual es medio obvio luego de este tiempo en el cual entre Duhovne, Tucenegra adentro, González Fraga y algunos afuera como Melconian, etcétera, además estuvieron dando un tironeo que lógicamente ante los inversores y ante los decisores y los jugadores importantes claramente no tenían una figura de peso adelante y un comando unificado. Digo, no había un Labaña, no había un Cavallo, no había un Remeslenikov, salvando todas las distancias y las valoraciones que tengamos de ellos, ¿no es cierto? Esto no ha existido y ahora han resuelto, precisamente porque algunas cuestiones vienen delicadas en lo que va a ser el año,
fundamentalmente el tema inflación, el manejo del tema del dólar, el manejo de las tasas, el crecimiento, el impacto sobre la economía real, todos temas que hemos tocado ampliamente en estos sábados matinales, hace de que se necesite unificar personería. Y para poner un nombre, el licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, Marco Peña, se hace cargo de la economía argentina. No es un tema menor, creo que es una semana que está asignada por lo de Chapadmalal por un lado y sus resultados, y por otro lado por lo que se viene, ¿no es cierto?, con la marcha de Moyano. Pero yo decía ayer en algún tuit que la mayor de las batallas, sin embargo, es una que está ocupando un espacio minúsculo y no aparece en los diarios del domingo. Hoy, el presidente de la Nación en el día de ayer ha hecho o ha trascendido, los datos que tengo son que son ciertos, que sale a enfrentar a los laboratorios. Muchachos, esta batalla, si se da, es mucho más importante que muchas cosas con las que nos estamos entreteniendo en peleitas en los marcos de la grieta, ¿no? Esta es una batalla estratégica mucho más difícil, mucho más profunda, mucho más decisiva en muchos aspectos. Recordemos que Arturo Illia no cae por la anulación de los contratos petroleros, cae por enfrentar claramente a la industria de la salud, llamémosle así, que son los laboratorios. Y aparentemente la batalla está decidida, está muy enojado Macri por los costos con los que llegan los remedios a la población, en particular los costos al PAMI, y está decidido a dar esa batalla, me parece. Ojalá en este tema lo acompañe con decisión el conjunto del equipo, pero no solo del equipo, sino de la sociedad, ¿no es cierto? Me parece que es una pelea que amerita. Yo creo que el tema económico tiene que ser mirado a la luz, ¿no es cierto?, del número que se conoció ayer de la inflación, sí, claro, donde para muchos, y parece que hubo fuertes tirones de orejas allí en el manejo, es tan grave el número conocido ayer como el que aparece en segundo plano, que es el de los costos mayoristas, ¿no es cierto? La devaluación de mayoristas, que nos está adelantando un febrero con, depende con quién hables, alrededor del 3 de inflación. Y claro, lo que hay que intentar evitar ahora es que la población, los analistas, salgan a decir que el principal impulsor de la inflación es el propio gobierno, porque lo que cae este mes es el aumento de la luz, del gas, del agua, del transporte, de las naftas, todos temas en los que el gobierno no se puede hacer el distraído. Entonces, y además que ya hay un desgaste, digamos, de las promesas abstractas, digo, porque llega un momento que después de 2 años, la lucha contra el narcotráfico ya cumplió, digo, y podés verlo, pero no deja de ser más de lo mismo, y la economía real no activa. Este es el tema, porque se sigue dando señales en la decisión de la lucha contra el narcotráfico, como las que acaba de dar Bullrich en su viaje a Estados Unidos, donde hace un acuerdo para incentivar junto con los Estados Unidos una lucha frontal ahí en la triple frontera, ¿no es cierto?, entre otros lugares. O sea, uno podría decir, eso se consolida, eso claramente es una diferencia notoria con la etapa anterior. Aquí se nota decisión y ya se nota cuantificación en la cantidad de operativos, ¿no es cierto?, y en los montos que han sido afectados en relación a esto. Pero claro, vos bien lo decís, el tema de la economía real y de algunas señales que eran, yo diría, sustantivas en relación a las diferencias con el pasado. La gente quería cambios y quería cambios muy fuertes, y sin embargo nos siguen apareciendo todas las semanas algún funcionario, ¿no es cierto?, que aparece con algunos valores
que nos hacen enterar, por ejemplo, que Andorra es una isla, sí. Porque allí estaba Gilligan. Sí. Y claro, ¿y Andorra por qué es Andorra? En Andorra se habla catalán, ¿sabes? Sí. Se habla catalán y no es una isla precisamente, es el símbolo de la corrupción del viejo CUP, del CIU, o sea, el grupo que luego fue cambiando de nombres y que hoy son los principales separatistas en Cataluña, donde se llevaron todo el producto de sus fechorías a precisamente Andorra. Entonces Andorra adquiere, diríamos, notoriedad precisamente por ser el símbolo del territorio donde estarían las mayores riquezas malavidas de toda Cataluña en décadas de estar funcionando como el lugar de ocultamiento. Bueno, allí eligió Gilligan el lugar para colocar sus aparentemente honorarios por venta de jugadores. Vos te imaginas que a nosotros esto nos pega de manera directa, porque encima es un hombre que pertenece a la comisión directiva de River, y esto implica a Casal, y nosotros tenemos al socio de Casal manejando el fútbol dentro de River, a quien por supuesto le rendimos toda nuestra admiración como jugador, como es el Enzo, y también en sus políticas de este tiempo, pero que nos preocupa esta situación que trasciende ahora, que permanentemente liga el rol de Paco Casal con algunas de las peores prácticas, ¿no es cierto? Desde inventar equipos para triangular hasta cuentas de esta naturaleza que hacen que nos enteremos a posteriori que vendimos tal jugador en tal valor, pero en realidad lo que ingresó al club era la tercera o la cuarta parte, ¿no es cierto? Pero bueno, son temas que me parece al presidente lo han puesto mal, porque claro, cae 13 personas ayer, lo de Gilligan, lo de la hermana de Triaca, contratando desde la agencia de inversiones, ¿no es cierto?, y comercio internacional, contratando una empresa de la cual algunos dicen es socio, otros dicen era un CEO simplemente, o era empleada, bueno, este tipo de cosas, que de ninguna de las dos maneras es justificable. Y el tercer elemento, una vez más, el inefable Caputo, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que el presidente ha logrado tratar de pasar un mensaje de que no va a tolerar esto, y se la ve muy activa a Laura Alonso en lo que algunos cuestionábamos, ¿no es cierto?, que era que una militante estuviera a cargo de la Oficina Anticorrupción, pero parece que está avanzando fuertemente en algunos temas. Entonces hay que mirarla por su accionar, ¿no es cierto? Totalmente. Miguel, necesito hacerte una pregunta y ya después voy para el informativo, pero porque es importante, ¿no? Sí, señor. Es notable esto del presidente juntando a su grupo. Lo tomamos a veces medio en chiste, pero de verdad que es la decisión de un líder de cómo va a llevarse adelante. Pero que además ya lo hacía en la ciudad, los tiene acostumbrado a esto, claro. Así que es una metodología que no debe sorprender a nadie. Ahora, dos de las cosas que hoy destacan algunos de los diarios es que Macri pidió al gabinete ética que dé soluciones. Me imagino que eso ya hace 2 años debería haber sido así. Sí, ahora, claro. Pidió algo fundamental, que es que no haya internas. Y acá nos preguntamos, ¿fue para adentro el mensaje o fue para afuera? Yo creo que fue para adentro en gran medida, porque precisamente el transformar en hombre fuerte de la economía a Marcos Peña es producto de que desde el inicio de la gestión tuvimos interna. Vos te acordás, al comienzo fue Prat Gay versus Sturzenegger, después es Sturzenegger versus, algunos dicen, 2 de los 3 ojos, ¿no es cierto? Y me parece que en economía hasta el momento no se logró dar la muestra de que no hay interna, sino todo lo contrario. Entonces creo que el presidente, como uno de los temas lógicamente que más le preocupa y que más le han impactado en las encuestas, es el tema social a partir de la situación económica, está queriendo que haya que se acaben esas internas, y por lo tanto unifica personería con alguien que no va a ser discutido por nadie seguramente, como es Marcos Peña, ¿no es cierto? Pero es muy posible
que también esté refiriéndose a la particular situación que a esta altura me atrevo a afirmar y asumo los costos de decirlo, ha transformado el gobierno de Cambiemos en el gobierno del PRO. Claro. Y entonces ese mensaje de unidad es posible que esté dirigido tanto a Lilita Carrió, que por supuesto no se privó de protagonizar ayer, aunque no haya estado presente, con denuncias ya no solo a un ministro como Garabano, sino además a otro ministro como es Aguad, y por otro lado a la Unión Cívica Radical, sin duda, donde crece claramente los cuestionamientos, yo diría, para ser corto, pero es mucho más, lo que sacó Gil Laved en relación a Chocobar, la posición oficial del partido en relación a Transener, el tema de la oposición a la ley sindical, la oposición a las expulsiones en el INTIM en particular y en otros lugares, el tema con Garabano también, ya sabemos las denuncias a los fiscales del caso AMIA, las diferencias que hay en el análisis del presupuesto nacional, las diferencias que tenemos en el manejo del comercio exterior y las críticas que vos me escuchás cotidianamente, sí. El trato de los DNU, las incompatibilidades. El radicalismo está muy preocupado por las incompatibilidades que podríamos poner muy claramente en 4 personas: Caputo, Brown, ¿no es cierto?, en comercio, Aranguren en energía y el presidente de la sociedad rural a cargo de agricultura y ganadería. Es decir, todos estos temas marcan que, por un lado, en el radicalismo hay una mirada muy preocupante respecto a cuál es su incidencia en la toma de decisiones, y evidentemente estos temas se toman exactamente en la dirección contraria de la que la Unión Cívica Radical quisiera que se lo tomaran. Si la coalición cívica saca las cosas que sale, donde inclusive no se privan de cuestionar el cambio, una atribución presidencial que es clave, como es la de designar al comandante en jefe, ¿no es cierto?, de alguna de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, bueno, uno diría que seguramente, como vos bien insinuaste, el mensaje de terminar con las internas es para dentro del gabinete y para afuera, para la política de Cambiemos, si es que sigue Cambiemos. Bueno, claro, ¿no? Ahora... Si es que sigue Cambiemos como tal, ¿no es cierto? Si no se ha transformado ya en el gobierno del PRO, que es esto que yo te decía al comienzo. Que lo dijo el Mesías de Salta, ¿se acordás? Dijo, sí, van a pintar el país de amarillo. Sí, señor, tenés razón. Uno se olvida de esas cosas, sí. Pero a veces hay que darlos como una señal que después, a la larga, cuando se va confirmando, uno se olvida de quiénes fueron los autores, ¿no? Totalmente. Miguel, completísimo, como siempre, un gusto y un placer tenerte. Por favor, gran fin de semana y lógicamente nos estamos reencontrando el próximo sábado. Chao. Un abrazo grande, chao.